Tiene la palabra, diputado Rovira. Sí, brevemente para hacer algunas consideraciones, dado que la temática energética provincial y nacional, considero, es una de las cuestiones más trascendentes, no solo en el pasado, sino examinando una perspectiva ahora de pronta recuperación de nuestra economía, la nacional me refiero, y las economías provinciales. El sector energético es uno de los sectores estratégicos facilitadores justamente del normal desenvolvimiento económico, y a partir de una economía sana, crecimiento social, el empleo y tantos problemas que hoy son acuciantes. Pero en el ánimo de aclarar con precisión, porque la temática energética requiere primero conocimiento profesional, académico de la cuestión, y algunos términos son muy exactos porque no es una ciencia social, sino felizmente se trata de ciencias cuantificables, donde justamente esta posibilidad hace que sea más clara el arribaje de cualquier análisis, pero a partir de términos exactos. Entonces, a partir de la última locución hay una confusión de algunos términos, sobre todo el mensaje final de una supuesta coparticipación de una ley que está sancionada, es de mi autoría, de la soberanía energética provincial, donde entendí que en el futuro, y acá está el primer error, porque previamente esa ley alude a la decisión soberana de los misioneros sobre los futuros emprendimientos hidroeléctricos de la provincia, sean de pequeña escala, de mediana o grandes emprendimientos. Como sabemos, hay dos en los ríos principales, uno sobre el río Paraná, la famosa represa de Corpus Christi, ya tantas veces analizada y presentada. El otro proyecto en estudio es sobre el río Uruguay, el proyecto Garaví, en hipótesis de localización nueva, con nuevas potencias de generación y también de sistemas de distribución, que está siendo analizado por las autoridades nacionales, binacionales de Argentina y Brasil, y dentro de nuestro territorio cualquier otro emprendimiento que se genere desde el presente al futuro. O sea que no es el caso de las regalías de la situación de Yacyretá, felizmente hoy generando a su cuota final, que significó un gran esfuerzo político y económico, que hoy, con esta escasez de sistemas de generación y siendo la generación hidroeléctrica reconocida en la última reunión internacional de cambio climático el año pasado en París, como la alternativa número 1, más limpia, más segura, más eficiente y también más económica, visto que una represa de una magnitud importante como la de Yacyretá, que es una de las mayores en planicie, teniendo en cuenta el volumen de la obra civil, de la obra física, o sea, la represa con todos sus sistemas operativos, significan la posibilidad de abastecer un concepto económico, reitero, de los más escasos, y donde los sistemas están siendo, todos los sistemas de generación están siendo puestos en análisis permanente, dado que la sociedad mundial hoy tiene 7.000 millones de habitantes, y hablar de calidad de vida o hablar de cualquier derecho a esta concepción y a este anhelo significa más energía. Sin duda el ciudadano de hoy, aquí en Misiones, en la China o en cualquier lugar, consume en un factor varias veces quizás desconocido de cantidad de energía por día, por mes, por año, por unidad de tiempo que se considere.
Tanto es así que es analizado hoy como un verdadero homo energeticus, porque antes el hombre de las cavernas consumía millonésima parte de la que hoy consume cualquier ciudadano de nuestro siglo, ¿no? Por lo tanto, las tendencias mundiales en todos los países es a resolver de manera permanente y discutir de manera permanente en todos los foros la generación energética. Pero volviendo a la humilde declaración que hoy lleva la intención de analizar un sistema vigente, y de eso se trata el proyecto de declaración. O sea, hago una cápite acá, hacemos una extrapolación de todo lo dicho y vamos a tratar el proyecto para cumplir con el propósito de hoy. El proyecto simplemente plantea el cambio de una metodología de cálculo de las regalías, donde el único cambio, y para ser muy claros, es que en el pasado, y para esto no hay tiempo, vale hoy lo mismo que ayer y lo mismo que mañana, pero hoy es mejor que mañana. Entonces, por eso lo planteamos. Ya va a haber otro tiempo para discutir las compensaciones que, por la diferencia de esta metodología de cálculo de las regalías, recibió Misiones en los últimos años. Por caso, todas las obras terminadas de la famosa, el plan de terminación de Yacyretá, que están a la vista y goce de los posadeños, incluida la costanera, y obras con una inversión superior a los 10.000 millones de dólares, desde Posadas hasta toda la zona de influencia que llega hasta cerca de Monte Carlo, con obras de capital intensivo, significativas, que bueno, como compensación, pero que forma parte de todo el universo de lo que ha sido una obra pergeñada, planificada fuera del territorio misionero, en Buenos Aires, en un tiempo muy remoto, y donde no se tuvieron en cuenta un montón de detalles que hoy, felizmente, en su faz troncal, estructural, han sido mitigados y concretados para disfrute de propios y extraños. También podemos ver el efecto espejo en la margen derecha, en toda la zona costera de los hermanos de la República del Paraguay, obras similares que formaron parte del capítulo casi final de una historia con muchas dificultades, pero donde inevitablemente los misioneros hemos ido ganando protagonismo. Ahora tenemos esta ley provincial a la cual aludía el diputado erróneamente, porque en los futuros emprendimientos se plantea la coparticipación energética. La he planteado yo como un hecho de resarcimiento económico a todos los municipios de la provincia, por una razón de justicia, por una razón de historia, y esto no estaba en ninguna constitución, ni la del 56, ni la del 58, perdón, la del 54, ni la del 58, y sí la tuvimos que los misioneros poner en primera magnitud ahora con una ley soberana que, reitero, previa consulta, mediante un plebiscito, los misioneros vamos a decidir si en nuestro territorio conviene o no hacer represas. Y acá hay una metodología muy moderna, también muy justa, que sería bueno que analicemos para cuestiones trascendentes, porque es muy fácil con las palabras repartir recursos que por su naturaleza son escasos, recursos económicos digo, y que van explicando por qué, dado la última reforma constitucional del 94, la nacional, se puso un precepto en esa categoría de un nuevo sistema de coparticipación que hoy todavía esté negado en la República, en el país, justamente por la dificultad de analizar y más aún acordar con todos los distritos provinciales de la República un reparto de fondos. ¿Por qué? Por la sencilla razón que la naturaleza del dinero, por ser escaso, hace justamente postergable esta suprema decisión de los constituyentes que no se cumple y que es de muy difícil concreción, salvo que alguna, como ocurrió en el pasado, que algún distrito de los menores, o sea,
coparticipación secundaria, alguna provincia le delegue parte de su coparticipación, de su índice, a otra para arreglar otro problema, cosa que no va a ocurrir en la realidad nunca. Siempre en las intervenciones pasadas, y Misiones fue perdiendo desde el 83 hasta acá, fue perdiendo valor, peso específico de la coparticipación o índice, fue perdiendo en detrimento de arreglos políticos para otros distritos. Entonces, volviendo a esto, es muy importante que se genere un nuevo recurso. Y acá hay un hecho central, que el planteo de la ley provincial hoy vigente de soberanía energética pone por primera vez en la historia de la provincia, frente a sus recursos naturales, en este caso recursos hídricos, de los 3 grandes ríos que tenemos, Paraná, Iguazú, Uruguay, más toda la red hidrográfica que cubre la provincia, como dueños verdaderos, pero no reconocidos en los antecedentes constitucionales de nuestra provincia antes. Recién en la Constitución Nacional del 94 habla del derecho originario natural imprescriptible a favor de todas las provincias. Entonces, a partir de este hecho, que es una letra media dormida, fuimos los únicos hasta ahora distritos provinciales, los misioneros, en sancionar una ley, en este caso, de soberanía energética, pero reconociéndolo por primera vez como dueños. Por eso ahí no vale el concepto de las regalías. Ahí por primera vez vamos a reclamar nuestra participación como dueños. Y dice muy claramente, y les invito a que lean artículo por artículo esta ley. Porque los misioneros en esa ley, basado en un cálculo técnico exhaustivo, consideramos que somos dueños del 30% por lo menos de la energía generada por los futuros emprendimientos. Como dueños de la totalidad, el 30%, que es un concepto, reitero, absolutamente diferente al de las regalías. Por primera vez nos vamos a sentar como socios en la generación de energía con la nación, que va a ser nuestro principal asociado, con el otro 70%, y además de eso seguramente nos corresponderá los recursos por regalías como hasta actualmente están estipulados. Así que consideré oportuno despejar la paja del trigo, porque son cuestiones centrales, colaterales a un planteo quizás bastante más modesto de acercar a la nación una metodología diferente que está escrita y donde las regalías debieran calcularse sobre la base de la energía total generada del recurso, que actualmente, como se sabe, se nos aplica a Misiones y Corrientes el 50%, porque la otra energía correspondería a la hermana República del Paraguay. Pero en la práctica, hoy Argentina está consumiendo el 100% de la energía generada por esta fuente. Por lo tanto, el reclamo simplemente plantea que a futuro, ¿no es cierto?, se tenga en cuenta esta diferencia metodológica y que, bueno, después se acreditará, y para eso la autoridad máxima, con todo derecho y legítima, es la del gobernador. Entonces, no tiene nada que ver una empresa de servicio donde, además, dicho sea de paso, el principal accionista y dueño de esa empresa es el Estado provincial, que largamente, como SA, figura en su constitución jurídica, pero el capital principal lo tiene el Estado provincial de esa empresa de energía. Pero más que eso, todas las cuestiones inherentes en el presente y en el futuro, más aún a partir de la modificación de la ley de ministerios que estamos tratando y próximamente
se va a sancionar en una ley donde se crea la Secretaría de Energía, es el ente y la autoridad competente para proveer, en este aspecto en particular, para canalizar cualquier tipo de cuestiones, y donde quiero adelantar un trabajo muy intenso, pero aprovecho esta breve intervención con el secretario de Energía, quien se encuentra presente, el ingeniero Lanciani, el cual estamos próximos a concretar un plan provincial después de mucho tiempo de fuentes de generación dispersa, valiéndonos de nuestra ley también vigente de biocombustibles y energías alternativas, donde vamos a poner a consideración del capital público y privado, provincial, nacional e internacional, de un sistema de provisión de diferentes fuentes de energía, pero básicamente arrancando con una buena parte de la biomásica, donde hoy por hoy Misiones dispone de material con un extraído económico cero prácticamente, que pase a generación, como así también otros sistemas de energía solar que son interesantes, sobre todo a partir del desarrollo tecnológico que ha tenido en los últimos años de este tipo de iniciativas. Y bueno, para que Misiones tenga en el futuro 5 o 10 años un programa de generación distribuida que después de Uruguay venga a formar parte de un sistema de generación propio donde podamos aportar no solamente a la industria, sino al crecimiento del parque de generación, que es urgente como materia previa a la idea siquiera de convocar al capital privado para que invierta en cualquier actividad, sabiendo que está estrangulada energéticamente. Fíjense el problema que tiene, grave problema. Nosotros tenemos problemas, pero no tan graves como la hermana provincia de Corrientes, donde los proyectos de inversión no se pueden concretar porque no tiene potencia para prender una lámpara eléctrica, simplemente, ni hablar potencia industrial. Entonces, estos son los temas, y muy pronto, y me anticipo a decir, para mediados del mes de junio, donde va a venir nuevamente a la provincia el señor presidente de la Nación, y se va a generar una reunión de gabinete con la participación de todos los ministros nacionales, y allí seguramente el gobernador y el secretario de Energía presentará este primer plan que contemplará esta y otras modalidades de generación.